Hello, citizens of Autodale, and welcome to tonight's PSA. What is a model citizen? Well, I'm home. How was work today, honey? It was a delight. Well, families of Autodale, a model citizen is a providing father. A model citizen is a caring mother, all in service of a scrappy young boy or girl. A model child raised by a model family to become a model citizen of their own. Y como lo habían prometido algunos congresistas ante el polémico tema musical urbano Más 57 que generó todo tipo de reacciones, entre ellas, se radicó en la Secretaría General un proyecto de ley denominado Letras Decentes. Veamos de qué se trata. En noviembre de 2024, debido a la polémica generada por una canción de reggaetón, diversos senadores colombianos promovieron el proyecto de ley 316 de 2024, mediante el cual buscaban regular y sancionar las letras degradantes en las canciones. La canción Más 57 contenía frases como Aquí lo que hay es exotic, pepper, water y nothing. o Una mamacita de los 14. este contenido desató la ira de una gran parte de la población, pues estos insinuaban que la canción promovía la pedofilia y el abuso de sustancias, y lo cual generaba una mala imagen para el país. Y adicionalmente iba en contra de los fines del Estado. Esta indignación fue compartida por la senadora Karina Espinosa, la cual afirmó: estos contenidos musicales nos generan mucha preocupación y con este proyecto de ley pretendemos poner un granito de arena para solucionar esta problemática que tenemos hoy en día en nuestro país. Ahora bien, con esto en mente conviene preguntarse, ¿debería el Estado poder regular o incluso prohibir en ciertos aspectos la libertad de expresión? En mi opinión, no. Y posteriormente se desarrollarán los argumentos de mi postura. No obstante, es un debate válido y lo abarcaremos en este video. El proyecto de ley pretende proteger a los niños, teniendo en cuenta que el artículo 44 de la Constitución establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Con esto en mente, podemos encontrarnos en el contexto de que las canciones de reggaetón y en general de otros géneros suelen tener contenidos sexuales y de abuso de sustancias prohibidas, que realmente los niños no deberían estar expuestos a ella. Y por ende, por el proteger a los niños y por proteger a la familia como institución y núcleo fundamental de la sociedad, según el artículo 42 de la Constitución, se deberían prohibir o por lo menos regular las letras de las canciones. En primer lugar, podemos referirnos al artículo 20 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, teniendo en cuenta que estos desarrollan el derecho a la libertad de expresión en sus múltiples facetas. Una de estas facetas, quizás la más importante, recae en la prohibición terminante y absoluta de la censura previa. En ningún caso está permitida. ¿Qué pasa? Esta ley promueve de cierta forma una censura, teniendo en cuenta que se está evitando que artistas promuevan o se expresen de determinada manera en sus canciones, lo cual resulta constitucionalmente peligroso. Adicionalmente, la Corte Constitucional, en sentencia T-391 de 2007, en un caso del programa de radio El Mañanero, expresó que la libertad de expresión se debe proteger, especialmente aquellos discursos que son chocantes, groseros o cualquier otro adjetivo que se quiera utilizar para describir estos discursos que puede que no sean populares, como quizás algunos senadores podrían decir discursos degradantes o letras degradantes. Esto se debe a que la libertad de expresión no se limita a la libertad de expresar lo que al público le parezca, porque si entramos en eso, entraríamos en un terreno absolutamente peligroso para la democracia y el Estado social de derecho. Es de las letras degradantes, de las letras violentas, de las letras obscenas, de las letras que impulsan el espíritu humano hacia la degradación de algo que llama la autoestima, el autoconcepto. Para relacionar este tema con lo visto en clase, podríamos referirnos al tema de las corridas de toros y de la prohibición de libros, principalmente en Estados Unidos. Esto se debe a que, en primer lugar, las corridas de toros tenían una perspectiva alrededor de ellas de impopularidad entre las clases altas, las cuales consideraban que eran actividades bajas y que no se debían permitir. Y la prohibición de libros en Estados Unidos, hoy en día, pese a que la libertad de expresión es el primer derecho consagrado en su Constitución o en su Bill of Rights,
Básicamente se reduce a que se prohíben libros y ciertos contenidos que no se consideran aptos para los niños en busca de su protección. Con esto en mente, considero que la restricción a la libertad de expresión no es éticamente válida, teniendo en cuenta que se tienen otros mecanismos para proteger a los niños de estos contenidos, como bien puede ser que un padre no le permita el acceso a ellos. Pero eso no significa que se le deba restringir la capacidad de expresarse a las personas, pues si no tenemos garantías constitucionales, entraríamos en un estado en fracaso absoluto o en un peligro inminente a fracasar. Este video comenzó con un pequeño fragmento de un cortometraje distópico llamado El Ciudadano Modelo, teniendo en cuenta que, dentro de mi opinión, el proyecto de ley promueve que todos los ciudadanos piensen de igual manera. Al fin y al cabo, lo que los senadores y los que apoyan esta ley o este proyecto de ley creen es que si los niños escuchan cosas en las canciones, van a terminar siendo estas personas. Pero personalmente, yo considero que la educación en casa trascienda eso, y por eso se debe inculcar valores apropiados y un acompañamiento que permita un desarrollo integral, pero no a costa de la libertad de expresión de las personas.